¿Listos? ¿Estamos listos? Bueno, buenos días. Tengan todos ustedes, Iglesia Ríos de Agua Viva. Asimismo a los jóvenes, Jesús. Veamos Jesús, ¿verdad? Y Betty. Gracias por venir. Gracias por venir a la casa de Dios. Ya les dieron la bienvenida. Sean bienvenidos. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Nos da gusto que vengan. Decía ahorita Yasmín. Han venido muchas veces, pero ahí vienen un plan de escuchar la palabra de Dios, al menos así lo creemos, ¿verdad? Qué bueno, nos da gusto que estén aquí, para que vean cómo es como estamos trabajando, cómo es como nosotros los cristianos el día de hoy nos enfocamos a los principios de lo que es la palabra de Dios. Es algo tan hermoso y maravilloso que cuando creemos y aceptamos al Señor Jesús como nuestro Salvador, encontramos grandes cosas en nuestras vidas. Ahorita lo vamos a ir viendo al paso de la predicación. El día de hoy, pues, traemos un tema, pues, muy bonito, porque se escucha muy bonito, y no aquí en México, ni nada más los cristianos, en todo el mundo, todas las religiones, todos festejan la Navidad. ¿O quienes no festejaron la Navidad? ¿Sí? Sí festejaron la Navidad, mucho ponche, muchos tamales, mucho pozole, lomo ahumado y no ahumado. Bueno, fue algo precioso y maravilloso, pero ahorita vamos a ver qué es la Navidad, qué significa la Navidad. Pues bien, así mismo reciban un saludo a todos aquellos que toman a bien escucharnos en cualquier parte del mundo. Siempre decimos gracias a Dios que nos permite por medio de las benditas redes sociales llevar este mensaje, y este mensaje llega, así como decía el Señor, hasta los confines del mundo. Saludos y bendiciones para todos aquellos que nos toman a bien escucharnos. Pues bien, el tema de hoy es la Navidad. Vamos a iniciar por algo muy importante. Hermanos, ¿sabían ustedes que el profeta Isaías vivió y ejerció su ministerio durante los reinados de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías? Esto él lo hizo cerca de 700 años antes de Cristo. O sea, los profetas que llevaban el mensaje de Dios ya hablaban del Señor. Ellos hablaban precisamente en este caso, vamos a hablar del profeta Isaías. El 750 aproximadamente años antes de la venida del Señor Jesús, él ya predicaba, ya hablaba, ya anunciaba lo que decimos hoy, las buenas nuevas. Él ya se dedicó a hablar mucho del Señor. Precisamente por eso se le llamó el profeta evangelista al profeta Isaías. ¿Por qué? Por las innumerables veces que profetizó. Y fue muchísimas veces. Él profetizó acerca de la venida, el carácter, el ministerio, la predicación y los sufrimientos y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Él de alguna manera, todo lo que el Señor hizo en la tierra, cómo iba a venir, cómo llegó, a qué vino, por qué vino, todo el profeta Isaías lo estuvo profetizando en su caminar. ¿Sí? Válgase la expresión, el día de hoy podríamos decir su currículum, ¿no? Como alguien de ustedes cuando va a una empresa y va a entrar a trabajar, pues le piden primero, pues sí, de dónde vienes, quién eres, sus datos personales, a qué te dedicas, qué haces, qué no haces, ¿sí? Entonces el Señor Jesús, por eso dije, válgase la expresión, todo lo que fue el Señor Jesús, desde su nacimiento hasta su muerte y resurrección, Isaías lo profetizó. Y para que veamos que es una gran verdad, no porque nosotros lo digamos, vayamos al libro de Isaías 53, 4, 5. Isaías 53, 4, 5. ¿Sí? ¿Ya lo tenemos? Isaías, ayúdenlos acá a buscar el tema. Isaías 53, 4, 5.
¿Ya lo tenemos? Pues bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados o curados, como dicen algunas versiones. Pues bien, vamos a orar. Les pido por favor que nos pongamos de pie para darle gracias al Señor, al Dios Todopoderoso, que nos da la oportunidad el día de hoy de estar aquí. Cada quien ore como sienta en su corazón. Si trae algún dolor, algún sufrimiento, pídale al Señor, el Señor lo va a escuchar. Pídale al Señor, pero que sea con alma y corazón adentro. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso, que nos permites esta hermosa mañana estar aquí ante ti llevando tu santo mensaje. Oh bendito Dios, yo en especial te doy gracias porque me usas. Usa mis labios, Padre, para que este mensaje que sea de vida, que sea transmitido a tu iglesia y a todos aquellos que nos escuchan por donde quieran que estén. Lo que tú quieres para nosotros, lo que tú nos traes el día de hoy, Señor, en el saber qué es la Navidad, qué es lo que estamos haciendo el día de hoy, festejando o celebrando tu venida, Señor. Te damos gracias, bendito Dios, porque tú eres el Dios verdadero, el único Dios al que nosotros honramos y veneramos, exaltamos, Padre, porque tú vienes y salvaste nuestras vidas por medio de tu sacrificio en la sangre, de tu sangre preciosa, ese sacrificio en la cruz que derramaste, Padre, la sangre para perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra vida, Señor. Te damos gracias porque eres bueno, gracias porque eres el proveedor, gracias porque cubres nuestras necesidades, gracias porque el día de hoy sabemos que estás aquí con nosotros. Gracias por tu presencia, Dios y Señor nuestro. Ponemos nuestra vida, nuestra voluntad en tus manos y te pedimos que esta enseñanza se la lleven tus hijos en lo más profundo de su ser, en lo más profundo de su corazón, Señor. Que no se vayan vacíos, que no se vayan como llegaron, que se vayan llenos del Espíritu de Dios. Te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Bien, sentémonos. Pues bien, ya lo decíamos, ¿qué fue lo que hizo el profeta Isaías? Él ya sabía, ¿verdad? Él decía, va a ir un Dios, va a bajar Dios en forma de Jesús, y estuvo explicando cómo iba a ser la venida del Señor. El carácter, fíjense, el carácter de Dios. El carácter de Dios es un carácter firme, genuino, auténtico, sobrio. El Señor no es endeble, el Señor no es hombre ni hijo de hombre para que mienta. Él llegó ante nosotros con un carácter firme, siempre practicando la justicia, siempre practicando el amor hacia sus hijos. Ese era nuestro Señor Jesús cuando vino aquí con nosotros. Él, el mismo profeta, hablaba de su ministerio, de la predicación, cómo el Señor Jesús anduvo por todo Galileo, por todo Jerusalén, por todas las ciudades de aquel rumbo del mundo, ¿verdad? Predicando, llevando el evangelio, anunciando las buenas nuevas, ¿sí? Y asimismo el profeta Isaías habló de esos sufrimientos y de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo escuchamos ahorita, ya lo leímos ahorita en Isaías 53, 4, 5. Cómo el Señor fue y culminó su llegada aquí con nosotros en su muerte, en el sacrificio de su vida. Ahí fue donde el Señor entregó su vida, el Señor entregó todo por nosotros. Leamos Isaías 7:14, por si no lo encuentran en su Biblia, está aquí en la pantalla para que lo lean y nos vayamos un poquito más rapidito. En Isaías 7:14 la palabra de Dios dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. ¿Sí sabíamos lo que quiere decir Emmanuel? Sí. Abajito de sus Biblias lo dice. Es Dios
con nosotros. ¿Sí? Dios con nosotros. Eso es lo que quiere decir Emmanuel. Y asimismo en Isaías 9:16, adelantito está, les vuelvo a repetir, 9:6, perdón. ¿6 o 16? 6. Es 6, 9:6. Es que yo aquí lo había apuntado como 16. 9:6, ¿qué nos dice? El mismo profeta Isaías. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Fíjense, este es el Hijo que nació para provecho de toda humanidad. Ese Hijo es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nació precisamente para toda la humanidad. Él no vino ni hizo acepción de personas. Él vino precisamente para la salvación de creyentes y no creyentes, pecadores y no pecadores. El Señor vino a librarnos de la maldad, vino a salvarnos del pecado, vino a curar nuestras enfermedades. A eso vino el Señor. Desde el inicio precisamente del mundo y hasta el final del mundo, Él aquí estuvo y estará con nosotros. Se le llamará admirable, dice la palabra, admirable. ¿Saben por qué se le llamó admirable al Señor? ¿O por qué el profeta Isaías decía que admirable? Porque era el mismo Dios que se hizo hombre. El mismo Dios que se hizo hombre como tú, como yo, se hizo carne. Él vivió los sufrimientos. Él vivió los estragos de la vida. Él vivió las carencias. Él vivió los dolores. Él vivió el sufrimiento. Él sintió hambre. Sintió dolor. O sea, se hizo hombre. Precisamente para que nos diéramos cuenta de quién era Él. Él vino, acabamos de leer, a entregar su vida. Él no le importó quiénes fuéramos o quiénes éramos. Él vino a rescatarnos de ese mundo de inmundicia donde nos encontrábamos. Él vino y tuvo un encuentro con nosotros. Fue y hasta donde nosotros estábamos, hasta allá fue a rescatarnos el Señor. Hasta allá Él fue y nos sacó de ese mundo de inmundicia. Él nos hizo entender, ¿verdad?, quiénes éramos y qué es lo que Él estaba haciendo aquí en la tierra. Él vino a salvarnos. Él vino a salvarnos por medio de ese sacrificio en la cruz y ese derramamiento de su sangre preciosa. Por eso se le llama hombre admirable, consejero, porque los consejos de Dios siempre los trajo desde la eternidad. Él siempre nos trajo los consejos de Dios. Él es el Hijo de Dios, el unigénito, dice la palabra. Siempre nos trajo esos consejos de Dios. Príncipe de paz, porque nos reconcilia con Dios. Porque Él, cuando viene y nos rescata de ese mundo de maldad, Él busca la forma de hacernos entender que solamente hay un Dios verdadero. Y Él busca esa forma de reconciliarnos con Dios, de que nos salgamos de esa vida de maldad, esa vida de inmundicia, esa vida donde, pues, ¿cuántos y cuántos vivimos? Unos de una manera y otros de otra, pero a fines de cuentas vivimos en una vida o en un mundo de desconocimiento, en un mundo de maldad, donde hay tanta promiscuidad, que lo vemos el día de hoy, tanta muerte, mandan matar a gente nada más por gusto, ¿verdad? Los gobernantes del mundo que se quieren hacer dueños del mundo, ¿qué es lo que están haciendo el día de hoy? Pura maldad, ¿sí? Entonces precisamente eso vino, como príncipe de paz, para podernos conciliar con Dios, que Él es el dador de la paz, ¿sí? Y esa paz va a llegar a nosotros en nuestro corazón, ¿sí?, por medio de la conciencia. Y a toda la humanidad, no nada más de verlo a repetir, no nada más le va a llegar a unos a otros. El Señor no tuvo acepción de personas, Él no se fijó en razas, no se fijó en credos. Él vino a dar su vida por nosotros. Nosotros somos los que hoy nos encargamos de separar las cosas. Unos creemos decir la verdad en lo que creemos y otros a su manera, pero cada quien
hace como lo quiere hacer, pero la verdad está aquí, en esta palabra de Dios, en la Biblia. En Isaías 52, 6, 7, ¿qué nos dice? En Isaías 52, 6, 7 nos dice la palabra de Dios. Ya les digo, está en la pantalla por si no lo encuentran en su Biblia. Si está en la pantalla, quiero creerlo, ¿verdad? Dice, por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa en aquel día. Porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Eso es lo que dice el Señor. ¿Le creemos a Dios o no le creemos? ¿Sí? Yo mismo estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice, Sión, tu Dios reina. ¿Quién era el que decía eso? Dios mismo. ¿Y quién era el que traía y anunciaba la paz? Nuestro Señor Jesucristo. Él vino precisamente a eso. Por eso dice aquí, cuán hermosos son los montes, los pies del que trae alegres nuevas. El Señor anduvo por todos lados, por los montes, por los valles, por las ciudades, por todos lados, padeciendo hambres, padeciendo frío, padeciendo persecución, porque lo perseguían. Ustedes saben cómo perseguían al Señor Jesús. Lo querían matar. Los fariseos lo querían matar. Y el Señor no le importó. Él anduvo por todos lados. Fíjese que este verso, si lo concientizamos, si lo analizamos bien, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, ¿sí? Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. ¿Cuántos dicen amén? El Señor Dios Todopoderoso trae grandes cosas, porque Él fue el que nos trajo precisamente, hermanos, las nuevas de salvación. Él fue el que preparó precisamente a sus discípulos, en este caso nuestro Señor Jesucristo, para llevar el Evangelio hasta los confines del mundo. Él vino y Él no se fijó de quiénes fueron los que escogió. Si ustedes se dan cuenta, el Señor tiene, mejor dicho, su gran sabiduría, su grande conocimiento. ¿Él qué pudo haber hecho? Cuando se trató de buscar a sus discípulos, ¿ustedes qué harían cuando buscan a alguien que les ayude a servir o a trabajar? ¿Qué harían ustedes si se tratara de buscar a alguna persona? ¿Qué tipo de personas buscarían ustedes? Pregunto a la iglesia. Honestas, honradas, trabajadoras. Pues en este caso, si hablamos en lo que vivimos el día de hoy, si tú tienes una empresa, un negocio, ¿qué buscarías? Gente preparada, gente erudita, gente estudiosa. ¿Sí? Eso harías el día de hoy tú. ¿Y qué hizo el Señor? El Señor buscó pescadores, gente neófita, con perdón de la palabra. Pedro, el apóstol Pedro, de acuerdo a la Biblia, era un hombre falto de conocimiento. ¿Sí? Y así, muchos que escogió dentro de los 12, gente que muchas veces no sabía ni su nombre, vamos a decirlo, porque eran pescadores. Él hubiera sido fácil agarrar pues a Gamaliel. ¿Saben quién fue Gamaliel, verdad? El maestro de Pablo, ¿verdad? Un erudito en la materia, conocedores de la ley. No, el Señor no tuvo, nuevamente vuelvo a repetirlo, acepción de personas. Él escogió, dice la palabra de Dios, que Él escogió de lo más vil, de lo más vil. Y así mismo el día de hoy, hermanos, el Señor no se fija si el que está aquí tras de un púlpito es una persona preparada, una persona estudiosa, una persona que se ha dedicado a estudiar teología y grandes cosas de la ciencia. No. El Señor sabe a quién escoge. Él es el que escoge.
Él es el que busca. Él busca quién le pueda servir. El Señor hoy no tiene necesidad de estar buscando a aquellos que se dicen grandes conocedores, porque se dan cuenta el día de hoy, aquellos que se sienten grandes sabiondos en el buen sentido de la palabra, ¿sí? Ya se dicen doctores, ya se dicen licenciados, ya se creen que conocen, ahora sí como se dice por ahí, ¿verdad?, la verdad de Dios. Se creen puros, muchas veces hasta quieren imitar a Dios, que lo que dicen ellos piensan que es más correcto que lo que Dios vino y hizo sobre nosotros, con nosotros, perdón. ¿Sí? Lo vemos en tantos pseudoapóstoles, pseudoprofetas el día de hoy. Eso es de la prosperidad. Que lo que ellos dicen es la verdad. Manejan las cuestiones a su manera, ¿verdad? Fíjense que esto que decía yo, que el Señor escoge a todos que seguimos sirviéndole el día de hoy para llevar el mensaje de salvación. Lo dice en Romanos, ¿sí? 10:15. ¿Qué nos dice Romanos 10:15? Como siempre le digo a esta niña que me ayude. Romanos 10:15 dice la palabra de Dios. A ver, ayúdame. Bueno, todavía no lo tienes. Acá están en la pantalla. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Si no fueren enviados como está escrito. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Eso ya lo decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Cuán hermosos son los pies, lo que el Señor nos dice en 52:7. Porque Él el día de hoy sigue buscando servidores. Hacen falta servidores, hace falta gente que lleve ese mensaje de Dios. Precisamente para que el día de hoy no nos engañen, no vengan y nos vengan a decir cosas que no son, que no están escritas en la palabra de Dios. Porque esa es una gran verdad, hermano. No están escritas en la palabra de Dios. Muchos transgiversan la palabra, transgiversan el mensaje, y lo que ellos dicen, pues a veces nos confunden. Y creo que muchos de nosotros vivimos ese tipo de confusión, porque en una parte nos dicen una cosa, en otra parte nos dicen otra cosa, y en otra parte nos dicen otra cosa. El día de hoy hay religiones, hay muchas sectas, que a veces nos dejamos ir por las sectas también, hermano. Debemos de tener cuidado. Les voy a mencionar, por no dejar, una secta en especial. Los Testigos de Jehová es una secta que está trabajando no en México, en todo el mundo, y no lo digo yo, está comprobado en la palabra de Dios. Los Testigos de Jehová, los mormones y tantas otras sectas, ¿sí? Tantas otras sectas que se basan precisamente en la ley y se basan en el Antiguo Testamento, que ahorita no es el tema y otra vez les platicaré, pero aquí creo que ya lo hemos platicado, ¿sí? Nosotros debemos de tener cuidado dónde nos metemos, dónde nos paramos, ¿sí? Porque es fácil engañarnos. Aquel que no conoce, aquel que no sabe, aquel que no está preparado, es fácil de engañar, ¿sí? Fácil de engañar. Usan la Biblia y un verso bíblico te lo combinan con una mentira, y cuando ya va ese verso bíblico combinado con una mentira, pues termina siendo una mentira, ya no puede ser una verdad. Y eso es lo que hacen el día de hoy ese tipo de sectas. Pues bien, vamos a entrar en el tema. Hermanos, ¿me podrían decir qué significa la Navidad para ustedes? Le pregunto a la iglesia, ¿qué significa la Navidad para ustedes? Cualquiera me puede contestar. ¿Se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo? Se celebra el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Para ustedes, para los demás, ¿qué significa la Navidad? Les voy a ayudar un poquito. ¿Un festejo o una celebración? Los jóvenes que nos visitan, a ver, participen. Para ustedes, ¿qué significa la Navidad? ¿Un festejo o una celebración? ¿Una qué? Celebración. Ok, correcto. ¿Joven? Una celebración. ¿Todos los demás coincidimos? A ver, Javier lo veo como dudoso. ¿Es festejo o celebración?
celebración, ¿verdad? Pues sí, es una celebración. Es una celebración lo que nosotros estamos llevando a cabo el día de hoy. Es una celebración. Y más que todo lo demás, son momentos de reflexión. Unos momentos de reflexión para que nosotros podamos entender qué es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Por eso hice esta introducción anterior en estos versos. ¿A qué vino el Señor? ¿Cómo nos lo dibuja el profeta Isaías? ¿Cómo ya estaba profetizado la venida del Señor Jesucristo? Y reflexionar, ¿a qué vino? ¿Por qué se hizo hombre siendo Dios? ¿Por qué estuvo dispuesto a entregar en sacrificio? Murió en sacrificio. Entregó su cuerpo en Isaías 53, 4, 5, lo acabamos de leer. Él entregó su vida por nuestras enfermedades, ¿sí? Por nuestros pecados, hermanos. Él vino y nos limpió de toda culpa, de toda maldad. Él cargó con el pecado del mundo, no nada más del tuyo, del mío, con el pecado de la humanidad. Él se dio cuenta que ya el mundo estaba como el día de hoy, ya todo confuso, todo mal, todo distorsionado. Y el Señor se tuvo que hacer hombre y vino precisamente para salvar a la humanidad, para librarnos de todo ese pecado. Ya lo decía yo, de esas enfermedades, de ese dolor, ese sufrimiento que vivimos. ¿Cuántas veces nosotros como seres humanos padecemos una enfermedad tremenda, ¿no? Que a veces decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué tengo yo, Señor? Ayúdame. Y lo que hacemos es buscar al Señor. Y muchas veces le pedimos al Señor, pero no recibimos respuesta, hermanos. ¿Y saben por qué no recibimos respuesta? Porque no lo hacemos con fe, no lo hacemos con amor, no reconocemos que el Señor se entregó en sacrificio por nosotros. ¿Sí? No lo hacemos. Entonces a veces no pasa nada. Porque ¿cuántas veces le pedimos al Señor una necesidad? Cuando estamos bien, llámese económica, físicamente, moralmente, ¿nos acordamos de Dios? Créanmelo, los mismos que nos decimos cristianos, a veces nos olvidamos del Señor. A veces nos olvidamos quién fue el que nos proveyó el pavo de Navidad. A veces nos olvidamos quién nos dio salud. A veces nos olvidamos quién nos dio bienestar. A veces nos olvidó quién nos dio pues dónde vivir. Nos olvidamos de Él, hermanos. Y fíjense, precisamente el día de hoy, más que celebración, son festejos. Y eso es lo que debemos de ver, de darnos cuenta, hermanos, que son festejos nada más. La humanidad entera se ha dedicado a festejar, no a celebrar, a festejar. Porque ustedes ven bien que en esta Navidad que acaba de pasar, este 24 o 25 de diciembre, que también como aclaración quiero decirles que no fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. No fue el 24 ni el 25. Según los estudiosos, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo está entre septiembre y octubre. Pero eso es otra cosa, ¿no? Eso le pertenece a los eruditos, a los estudiosos, a aquellos que están metidos en la materia. Y el día de hoy no se han puesto de acuerdo. Todos aquellos estudiosos no se han puesto de acuerdo. Hay muchas explicaciones, que el Nisan, que el calendario acá, que el calendario allá, y tantas cosas que a veces nos confundimos o nos confunden. Pero verdaderamente, nosotros vivimos hoy el calendario de ¿quién? ¿Quién fue el que lo hizo? ¿Fue un papa? ¿Quién fue? El Papa Gregorio, ¿no fue Constantino? Gregoriano, eso es, así me gusta que entendamos. Bueno, nosotros estamos hoy bajo el calendario, pero bueno, ya, fíjense, hasta ya a mí se me olvida también. Nosotros vivimos bajo un calendario impuesto por un papa católico.
Él fue el que impuso el calendario que nosotros vivimos el día de hoy. ¿Sí? Pero la realidad es que no se ponen de acuerdo aquellos estudiosos. Y gracias a toda esa gente que ha estudiado, se ha preparado y que Dios los ha puesto para enseñarnos precisamente, dice la palabra, cuán hermosos son sobre los montes los pies que traen las buenas nuevas. Nosotros nos dejamos guiar por aquellos estudiosos, aquellos que sean, como dicen aquellos, ¿no? Que se han quemado las pestañas. Pero la realidad es que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue el 24 ni el 25 de diciembre. Fíjense, y es fácil ver aquellos que pues nos hemos disciplinado y nos hemos entregado al servicio del Señor y sabemos y creemos que Él es nuestro Dios, nuestro único Dios, nuestro Dios verdadero. Seguimos sus principios. ¿Sí? Pero ¿qué hace hoy la gente, hermano? Puros festejos, cohetes, piñatas, el famoso Halloween, el alcohol, tantas cosas. ¿Sí? Tantas cosas. Si nos metiéramos de lleno a ver todo eso que se practica el día de hoy, son cosas paganas. El Halloween era una celebración ¿a quién? A los ídolos, a Baal, ¿sí? A sus dioses de la antigüedad. Y lo retomaron pues aquellos que son expertos en la materia. ¿Quiénes fueron? En la mercadotecnia más que otra cosa. Los gringos. Y de ahí, pues, los mexicanos, como buenos imitadores, pues también vamos al Halloween. No sé ni qué quiere decir Halloween, pero ya voy al Halloween. Vamos a la piñata, vamos a las posadas, vamos a celebrar esto, a festejar esto, vamos a festejar el otro. El famoso, aquí en México, el famoso puente Guadalupe Reyes. ¿Sí? Puro festejo, hermanos. ¿Creen ustedes que en un lugar donde hay un festejo, hacen bodas, bautizos, 15 años, hacen muchas cosas? Y terminando, ¿a dónde se van? La gran mayoría de la gente, aclaro, no quiero decir que todo el mundo. Se van a festejar, ¿estamos de acuerdo? A festejar con el compadrito, con la comadrita. ¿Sí? Bueno, hasta el cura comparte con ellos. Lo invitan a su festejo y también el cura. Lo vimos ahora en un lugar donde nació doña Tere. No, ya no nació allá. En Alfajayuca, en Hidalgo. Esos festejos grandes que hacen, castillos, mucho alcohol y por consecuencia mucho pleito. Mucha gente maltratada, bueno, tantas cosas que se viven, pero la verdad es que nunca hacen una celebración, nunca celebran el motivo, el por cual nos reunimos, ¿sí? Para celebrar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo decía yo, el nacimiento no fue ni el 24 ni el 25. Pero fíjense que para nosotros los cristianos y todos aquellos que creen, porque todos creemos en Dios. ¿Cuánta gente le preguntamos, ¿crees en Dios? De la religión que sea. Hay quien dice, sí, creo en Dios. ¿Sí? Y está bien, es válido. ¿Sí? ¿Crees en Dios? Qué bueno, gloria a Dios, ¿verdad? Pero todos aquellos que nosotros nos hemos enfocado en llevar los principios y los caminos de Dios, y que nos decimos cristianos, creemos precisamente en nuestro Señor Jesucristo. La fecha, pues es lo de menos. Lo que nos debe de importar el día de hoy, hermanos, es algo muy importante. Lo que nos debe de importar el día de hoy es precisamente el acontecimiento. Fue un acontecimiento maravilloso, un acontecimiento grande, el más grande para toda la humanidad. Hasta el día de hoy no ha habido un acontecimiento que pueda ser tan grande y maravilloso para beneficio de la humanidad
que fue precisamente la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fue algo, pues podríamos decir, ¿qué otra cosa se podría comparar? Nada. Nada. Al menos, pues si buscamos un evento, como quieran llamarle, ¿sí?, que suceda en el mundo, se podría igualar, por lo menos, mucho menos comparar a ese acontecimiento del Señor Jesús. ¿No? ¿Saben por qué? Porque un niño nos es nacido, dice la Biblia, el que vino a salvar a la humanidad. Fíjense, voy a hacer como un comentario o un paréntesis. ¿Qué hace una madre cuando da luz? Es un acontecimiento también. ¿Qué hace cuando trae al mundo a un bebé? Pues como madres, me imagino que es lo más maravilloso. Y como padres, ¿qué decimos? Una boca más que mantener. ¿Y la madre qué dice? No, está feliz. El sacrificio, el dolor, el sufrimiento de ese niño que trajo al mundo es incomparable. Pero no se compara al acontecimiento de nuestro Señor Jesús. Porque en este caso es una alegría personal de esa madre que fue a dar a luz. Y aquí la Virgen María dio a luz al Salvador del mundo. Dio a luz. Ya lo decía Elías. Y tendrás en tu vientre a un hijo, a un niño, y le pondremos por nombre Emmanuel. Entonces, nada se compara, hermano. Nada. Nosotros como cristianos, como gente que hemos creído en el Señor, debemos estar convencidos que no hay otro acontecimiento. Y por tal motivo, como iglesia, como seguidores del Señor, pues debemos de caminar bajo esos principios. Nosotros aquí en Iglesia Ríos de Agua Viva nos reunimos, y creo que de todas las iglesias cristianas y en todos lados hubo reuniones, pero convivimos en familia. Convivimos en familia. La tradicional, decían por ahí, ¿verdad? Cena de Navidad. Y digo tradicional porque son tradiciones, son cosas adquiridas. ¿Sí? La cena de Navidad. Y pues estamos en familia, pero convivimos sin enojos, sin maltratos, sin alcohol, sin drogas. ¿Cuánta gente pasó esos días? Y ya lo decía hace un momento, siguen festejando su puente Guadalupe Reyes, desde el 12 de diciembre hasta los Reyes. Ahorita ya no hay tiempo para seguirlo explicando, pero los Reyes, pues otro mito. ¿Sí? Los Reyes no es cierto. Eran estudiosos, eran gente preparada, astrólogos, que siguieron la estrella de Belén. ¿Sí? Pero de ahí en fuera, no eran reyes. Y nos nombran a tres reyes. Eso no es cierto. Bíblicamente no es cierto. ¿Sí? Ahí en Mateo nos explica bien claro, por eso les digo ahorita no nos vamos a meter en esto, nos explica bien claro el nacimiento de nuestro Señor Jesús. ¿Cuándo fue cuando vinieron esos astrólogos, esos estudiosos al nacimiento del Señor Jesús? Le trajeron mirra y ¿qué más? ¿Sí? Oro e incienso. Sí, vinieron a ver el nacimiento del Señor Jesús, pero ni reyes ni nada, ni los nombres, ya los dibujaron ahí, eso ya se encargaron otras personas de hacerlo, ¿sí? Y les pusieron nombres, pero aquí dice que vinieron, mas no dice los nombres, como yo ahorita les estoy hablando. El profeta Isaías dijo esto, el profeta Isaías profetizó la venida del Señor, el profeta Isaías habló de la venida del Señor, y como tantos más hablan de la venida del Señor. El apóstol Pablo nos habla del mensaje, habla del evangelio, ¿sí?, del Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo, todos lo sabemos, él fue arrebatado al tercer día.
Todos sabemos quién fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo fue un perseguidor de cristianos. Él vino, él fue un estudioso, un hombre preparado en la milicia de los romanos. Y él decía, o lo dice en el libro de Gálatas, ¿sí?, que él seguía las tradiciones de sus padres. Era muy celoso de la ley. Él por eso perseguía a los cristianos, a los que se convertían a ser cristianos. Él decía, no, la ley es la ley. Yo sigo las tradiciones de mis padres, la religión de mis padres. Y tan era así que él era celoso, como después, cuando tuvo la aparición de nuestro Señor Jesucristo y le mostró al Señor Jesús cuán equivocado estaba, y se lo llevó hasta el tercer día y le dio el evangelio. Él nos lo trajo personalmente en sus cartas. Él ahí nos habla y nos explica por qué él tuvo que enredarse en la milicia y matar a todo cristiano que se le atravesara. Él gozaba con verlos cómo los mataban, gozaba en el sufrimiento de ellos. Y cuando el Señor se le apareció y le dijo, Pablo, ¿sí?, Saulo, ¿sí?, ¿por qué me persigues? ¿Sí? Dice la Biblia que una luz resplandeciente le llegó a sus ojos, que lo cegó, ¿sí?, y el Señor lo transformó, lo cambió. Así como a nosotros nos está cambiando, porque nosotros venimos de otras creencias, de otra manera de pensar, de otras cosas que nos han enseñado. Nosotros venimos con las tradiciones de nuestros padres, las costumbres de nuestros padres, ¿sí?, pero nunca basado en lo que es la palabra de Dios, nunca basado en los principios de Dios, ¿sí? Y Pablo así lo hizo. Y él se entregó de lleno, tan profundo en el amor a Cristo, que él dice que el morir para él, ¿qué es? Él es ganancia. Para él decía, para mí morir es ganancia. ¿Por qué? Porque él se dio cuenta, así como nosotros el día de hoy debemos de darnos cuenta que solamente hay un Dios verdadero, un Dios Padre, un Dios Hijo y un Dios Espíritu Santo. No hay más dioses, no hay más ídolos, solo Dios, el Dios verdadero. El que vino y entregó su vida por nosotros, el que vino y se entregó el sacrificio, y lo vuelvo a repetir en Isaías 53, 3, 4, donde nos dice que Él entregó su sangre preciosa en esa cruz. Él se entregó en sacrificio. Ya lo decíamos, que Él vivió ese dolor, hermano. Cuando lo estaban sacrificando, Él decía, le pedía al Señor, Señor, líbrame de esta copa, sácame de esta copa. ¿Qué decía? De este sufrimiento. Pero a fines de cuentas dijo, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Por qué decía, líbrame de esta copa? Sácame de este dolor. Porque él estaba viviendo en carne propia los azotes. Creo que todos lo sabemos, y en las religiones se habla, en la católica se habla mucho, cuando en la crucifixión del Señor Jesucristo. Los azotes, cómo lo desfiguraron, cómo lo maltrataron, ¿sí? Que lo mataron, lo crucificaron en una cruz. Dice, a los míos vine y no me recibieron. Él llegó a los judíos, Él llegó con ellos, y ellos se encargaron de sacrificar al Señor Jesucristo. Aquellos que lo seguían, aquellos que iban para escuchar, y dice la misma palabra, que iban nada más porque les daba de comer. A donde Él iba y se paraba, iba por la comida. Ahí está la multiplicación de los panes, la multiplicación de los peces. Y cuando estuvo en la cruz, todos le dieron la espalda. ¿Qué decía el Señor? Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Y Él vino a salvarlos, como vino también por nosotros, aquellos que no creíamos, que seguíamos las tradiciones de nuestros padres, que seguíamos las costumbres de nuestros padres, de adorar, prender veladoras, hacer ofrendas, hacer cultos, que no son la palabra de Dios. ¿Sí? Y hoy que Él nos ha rescatado, que estamos aquí por medio de su palabra, por medio de lo que le dio al apóstol Pablo y a todos aquellos profetas que nos enseñaron el camino. Hoy la obligación que tenemos, todos aquellos que seguimos al Señor Jesús, todos aquellos que nos ha llamado para su servicio, es nuestra obligación llevar ese mensaje de paz, ese mensaje de amor,
que lo sintamos dentro de nuestro corazón, en lo más profundo de nuestro ser, y saber que el Señor nos va a liberar de toda maldad, de todo pecado y de toda enfermedad. Pero les vuelvo a repetir, tiene que haber fe. Tenemos que estar seguros de que creemos en Él. Entregar nuestra vida y nuestra voluntad al Señor, y el Señor hace grandes cosas. Grandes cosas, hermanos. Grandes cosas que hace el Señor, y yo les puedo decir, y lo repito varias veces, yo el día de hoy, por lo que he vivido, a lo mejor yo ya no estuviera aquí, pero por la gracia de Dios estoy aquí y le estoy sirviendo al Señor. Es maravilloso. Te levanta del sufrimiento, te saca de la enfermedad. Él te promete una vida eterna. Sí. Y nada más es creer, tener fe en Dios, porque no hay Dios. Decía hace rato, no me acuerdo si fue la alabanza que decía, no hay Dios más grande como tú. Porque Él es el Señor. Termino con esto. En Lucas 1, 26, 33. Lo van a poner en la pantalla. Lucas, capítulo 1. Versículo del 26 al 33, ya lo decía, nosotros los cristianos creemos en nuestro Señor Jesucristo. También les decía yo ahorita que la fecha es lo de menos. Lo que nos debe de importar es precisamente el acontecimiento más grande de toda la humanidad, porque un niño nos ha nacido. Lucas 21, lo voy a leer. Del 26 al 33 nos dice la palabra. Verso 26. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué es para mí? Entonces el ángel le dijo: María, no temas. Sí, porque ella se sorprendió cuando llegó el ángel y le habló, ¿verdad? No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Ahí está, hermanos. La Virgen María fue la madre de nuestro Señor Jesucristo. La Virgen María, una doncella, la palabra lo dice, virgen, el Señor la escogió para que concebiera por medio del Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo concebiera un hijo y por nombre se llamaría Jesús. Ella no tuvo roce con hombre de nada en especial. Fue concebido por medio del Espíritu Santo. No temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Fíjense algo muy maravilloso. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Verso 32. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor le dará el trono de David su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. El reino de Dios es semieterno, no tiene fin. El Señor es omnipotente, omnipresente, omniconsciente. Él está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Él está aquí con nosotros. El Señor está aquí entre nosotros.
Basta con que creamos, con que tengamos fe, con que le entreguemos al Señor, con que digamos, Señor, hágase tu voluntad y no la mía, Padre Celestial. Porque tú eres el Dios, el único Dios y el Dios verdadero. Él lo único que nos pide es que tengamos fe, que creamos en Él. No nos pide otra cosa. Él no acepta, dice en Deuteronomio, ¿sí? Que Él no acepta que nosotros adoremos ídolos. Y más bien en Salmo 115 dice: no adoraréis imágenes hechas por el hombre, ni en el cielo ni en la tierra. Era Deuteronomio, ni en todo lugar. Porque yo soy tu Dios, tu único Dios, tu Dios verdadero. ¿Sí? Y en el Salmo 115 nos dice de no creer en imágenes hechas por el hombre. ¿Sí? Y lo voy a leer. Me voy a salir un poquito del tema, porque es muy importante. En Salmos 115, la palabra de Dios nos dice, ¿sí? Dice: y no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, por tu misericordia, por tu verdad. Porque han de decir las gentes: ¿dónde está ahora tu Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Eso lo decimos nosotros los que creemos en Él. Todo lo que quiso ha hecho. Verso 4 dice: los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Verso 5 dice: tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Los ídolos. Salmo 115, clarito, hermanos. Y esta Biblia la tienen los católicos, la tienen los testigos de Jehová, los cristianos, nada más que en algunas religiones o creencias transquiversan la palabra. Nunca les tocan estos textos, nunca se los tocan. Se les caería el teatro. Pues ¿cómo? Pues si todo está lleno de ídolos. Están adorando ídolos, hechos de papel, aquí lo dice, de barro, de madera, de oro, de plata, de yeso, de piedra, de lo que ustedes quieran. El verso 8 dice: semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Nosotros que nos hemos entregado al Señor creemos en Él, porque no hay más Dios que el Dios Todopoderoso, que vino y se hizo hombre por medio de Jesús, que vino para la salvación de este mundo, hermanos. ¿Sí? Él vino a salvarnos, Él vino a librarnos de toda esa maldad, de todo ese pecado, ya lo decíamos. Verso 32, ya lo leí creo, ¿verdad? Pero dice: este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre toda la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? Amén. Vamos a dar una oración, vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios. Pongámonos de pie para agradecerle al Padre Celestial lo que hoy nos trajo, lo que hoy nos dio el Señor. Señor, te damos gracias, Padre Todopoderoso. Gracias, bendito Dios, que nos diste la oportunidad de entender, de saber qué es la Navidad para nosotros. ¿Qué es la Navidad para tus hijos? ¿Qué estamos celebrando el día de hoy? Porque nosotros no festejamos, celebramos la venida del Salvador. En este caso, la venida y el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ya lo decíamos, Señor, la fecha es lo de menos. Lo importante es el acontecimiento. Lo importante es saber que tú viniste para salvarnos y librarnos de toda la maldad de este mundo. Te damos gracias, Dios. Te doy gracias, Padre Todopoderoso, por permitirme esta hermosa mañana llevar este mensaje de paz.
Este mensaje de amor que solamente tú nos lo puedes dar, Señor. Así mismo te pido, Dios, que tu pueblo se vaya lleno de esa llenura del Espíritu Santo. Que no los dejes, que estés con ellos en todo momento del sufrimiento, del dolor, de la enfermedad y, por qué no decirlo, de la alegría, Señor, del bienestar que tú nos das, porque tú nos das ese bienestar, esa tranquilidad, nos provees de nuestros alimentos, de nuestro sustento, de nuestra ropa, de todo lo que tú nos das, Señor, y te damos gracias el día de hoy, Señor Jesús, porque estás entre nosotros. Gracias te damos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Amén.